Hola, bienvenidos a BMW Car Club TV. En el día de hoy vamos a estar cerrando el ciclo de programas homenaje a la Serie 3 con la tercera generación de esta serie. Pero antes de meternos de lleno con la E36, les cuento que en el mes de septiembre se llevó a cabo el evento conmemoración de los 40 años de la Serie 3. Motorhouse, el representante oficial de la marca, nos abrió sus puertas y después de tener un cóctel allí, nos fuimos hacia Colonia, donde compartimos un fin de semana entre amigos y autos. Los invito a ver imágenes de este evento. Seguimos celebrando los 40 años de la Serie 3 y en esta oportunidad vinimos hasta la ciudad de Colonia. Estamos en el Club Náutico Concordia a orillas del río Rosario. Y podrán ver atrás todos los autos. Estamos en una jornada hermosa de camaradería con la gente del club. Y los invito ahora a ver imágenes del evento. Les cuento que Burkhardt se fue hasta Maldonado a hacer una nota técnica de un modelo bastante particular y bastante raro acá en Uruguay y también en el mundo. Una 328 IQP Club Sport. Los invito a ver el informe.
Bueno, bienvenidos a otro programa de BMW Car Club TV. Como ya saben, estamos haciendo una serie de programas especiales sobre la Serie 3, por los 40 años de la Serie 3. Y hoy vinimos hasta aquí, hasta Punta del Este, para probar un auto bastante especial. Esto es una 328i Club Sport. Este auto se hizo en edición limitada. Y bueno, el auto lo prestó un socio del club, Marcelo Moreto. Y bueno, vamos a dar una vuelta para contarles un poco más del auto. Bueno, este auto mecánicamente es igual a lo que sería un 328i E36 con el motor 2.8, pero tiene las diferencias que de fábrica salió con la suspensión deportiva M, este volante, que es un volante M también, diferencial autoblocante y bueno, todo lo que es el kit estético M exterior, lo que lo hace muy similar a un M3. Pero a criterio nuestro es un poco más especial que un M3 porque de este auto se hicieron pocas unidades, se hicieron nada más que 500. Se hicieron del 328i y también se hicieron del 318ti una versión Club Sport. Bueno, este auto tiene el famoso motor M52. El primer motor que equipó la serie de 36 fue el M50, que fue el llamado motor sin mantenimiento, o sea que no requiere reglaje de válvulas, nada, prácticamente el motor no se toca para nada como en los motores de las generaciones anteriores. Y bueno, realmente mucho torque, mucha potencia, es una delicia manejarlo. Y bueno, para finalizar un poco la prueba de este auto, lo que lo hace tan especial es de que solamente se hicieron 500 con esta configuración Club Sport, de esta especie de versión especial. Y bueno, y también lo que es más raro aún de que este auto haya uno por lo menos acá en Uruguay. Ahora pasamos con Nacho, que está en estudios. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno con esta carrocería, con la E36. Y para eso les trajimos una versión de cada variante de carrocería. Aquí tenemos un sedán, que fue con el cual BMW introdujo esta carrocería. Luego vino la Coupé, la Cabrio, la Compact y finalmente el Touring, que es justamente en el cual nos vamos a centrar nosotros. Federico le hizo una nota técnica a esta 328i y los invito a verlo. Bueno, para continuar con este especial de la Serie 3, del E36 en este caso, hoy tenemos un modelo bastante particular en este país, que es el E36 Touring. Este auto no es muy popular, no se encuentran muchos en la calle porque, como bien saben, Camur, hoy en día Motorhouse, ensambló este auto en la manera de coupé y sedán, fue el último, el E36 que armaron ellos, y esta variante no estaba comprendida en la planta de armado. Hay muy pocos, casi todos se trajeron o por pedido especial o de manera diplomática. Y bueno, lo que lo hace especial para este país es la variante de rural o touring, como es llamada por BMW. El nombre Touring, el primer auto que tuvo ese nombre fue el 2002. Era un auto de 3 puertas, pero era un hatch, era una especie de como un Golf. Ese auto tampoco hay muchos, no hay ninguno acá, ¿va? Pero
el concepto de BMW que tiene hoy en día de Touring es este. Arrancó, el primero fue el E30, arrancó de una manera muy particular. Uno de los empleados de BMW mismo en Alemania tenía un E30 y tenía el problema de que cuando se iba de viaje tenía poco espacio y no le entraba el triciclo de su hijo que era muy pequeño. Entonces esta persona compró dos autos chocados, dos autos siniestrados, dos E30, y lentamente en su garage empezó a hacer la transformación de lo que tenía en la mente. Él no tenía planos, no tenía nada, simplemente tenía la idea en la cabeza. Ni bien lo terminó, se lo empezó a mostrar a los amigos, le empezó a gustar, hasta que la junta directiva de BMW vio el auto, vio el concepto, y poco tiempo después el auto se lo quedó BMW y con cambios mínimos el auto se empezó a fabricar en serie. Bueno, este en especial que tenemos hoy, digamos que es la máxima expresión en lo que puede ser una Touring, tanto por el equipamiento y por el motor que tiene. El motor ya hablamos, es el M52, es un motor 2.8, este auto es un 328i y realmente es un placer manejar este auto. El auto es realmente una belleza, como se ve, como se lo ve en la calle, el andar que tiene, bueno, tiene el máximo equipamiento y el motor anda de manera excepcional, ¿no? O sea, se puede andar tranquilo, se puede andar fuerte. La verdad que es un auto que de las Touring debe ser la perfecta. Bueno, y para finalizar la prueba de este auto queremos agradecer a Diego que amablemente nos prestó, nos cedió el auto para poder hacer una prueba y para filmar. Y bueno, seguimos con Nacho en estudio. Seguimos con la E36 y ahora los invito a ver un informe que le hemos preparado donde les contamos un poco sobre la historia y las características principales de estos autos. Vamos a verlo. La carrocería E36 fue lanzada en el año 1990 como sustituto de la E30. La premisa de su desarrollo fue la renovación total. El responsable de su diseño, Voigt Boyer, partió de una hoja en blanco y no dejó rastros de las versiones anteriores de Serie 3, manteniendo alguna similitud con el recientemente presentado Serie 8. Fueron revisados todos los puntos negativos de las carrocerías anteriores, y el objetivo de renovación y mejora fue cumplido con creces. Un aspecto moderno que se conserva vigente hasta el día de hoy, mayor espacio interior, introducción de nuevos motores más potentes y eficientes, mejoras sustanciales en su coeficiente aerodinámico asociado a una mejora en los consumos y prestaciones, incorporación de la suspensión trasera Z-Link, evolución de la incorporada como novedad en el Roadster Z1, y como si todo esto fuera poco, se cumplió el reto de que al final de su vida útil, el 80% de sus componentes fueran reciclables, medidas a favor del cuidado medioambiental. A raíz del éxito del formato 4 puertas de la E30, la E36 fue introducida al mercado en versión sedán, para la posterior presentación de su versión 2 puertas denominada Coupé. En lo que a motorizaciones se refiere, la versión base era un motor diésel de 1665 cm3 y 90 HP, y su tope de gama fue la evolución del motor M50 denominada M52 con 2800 cm3, 193 caballos de fuerza y un torque máximo de 280 Nm. Entre estos dos extremos encontramos variedad de motorizaciones nafta y diésel de 4 y 6 cilindros. Los M3 vinieron equipados en un principio con un motor de 286 HP y en 1995 se presentó la nueva versión de 321 HP. El fin de su producción fue gradual.
En el año 1998 es lanzada al mercado la cuarta generación de la Serie 3 y en el año 1999 se discontinúan todas las versiones de E36 exceptuando la Compact, que finalizó su producción en el año 2000. Con la carrocería E36, BMW marcó un antes y un después, y dejó su legado de progreso y modernidad para todos los desarrollos futuros de la marca. En nuestra sección Mi BMW del día de hoy, fuimos a visitar a Estefano. Estefano tiene un largo historial en la familia con los E36 y fuimos a verlo para que nos cuente un poco sobre estos autos. Vamos a ver la nota. Mi nombre es Estefano, tengo 24 años y soy fanático de BMW, más que nada de la carrocería E36, que es la que tengo acá atrás. Bueno, viene más que nada desde chico, mi padre tenía BMW y era mi pasión desde chiquito en la escuela dibujar BMW en los cuadernos, autos, logos, y me fue gustando hasta que empecé a leer un poco sobre la marca, la historia. Más que nada lo que me gusta de estos autos es como que un símbolo de los 90, esa trompa para mi gusto es la más linda que hay, no hay otra como eso, como el E36 para mi gusto, si bien a otras personas les gusta otra carrocería. El auto, el andar del auto, lo que frena, lo que dobla, el consumo del auto, para mí es la carrocería más linda que hay de BMW a mi gusto. Mi sueño es un M3 E36 de 321 caballos, del 98 por ahí. Es un auto que desde chiquito, si bien estaba todo el tiempo con los BM, el M3 era como que lo miraba por fotos y por revistas. Hoy en día, si bien ya hay más autos, se han traído, uno los ve en YouTube, los ve en internet, en aquella época los mirabas más como que en una revista y hoy en día los tenés, entras a internet y sacás cualquier información de cualquier auto, pero siempre fue un auto que me gustó, me enloquece el M3 E36, que es mi sueño, es mi E36 preferido por lejos. Bueno, espero no haberlos aburrido, soy Estefano y esta fue mi historia BMW. Bueno, llegamos al final del programa. Como les comentamos al principio, este es el último programa del ciclo homenaje a la Serie 3. La historia de la Serie 3 continúa hasta el día de hoy, pero lo que quisimos mostrarle nosotros acá fue la evolución desde el primer Serie 3 del año 75 hasta las últimas versiones de Serie 3 de E36 de los fines de los 90. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima edición de BMW Car Club TV.